Por favor, indique su nombre completo y RUT e inicie su exposición. César Antonio Rojas Ríos, RUT 8.241.077-5. Gracias. Bueno, en representación de la Asociación de Municipalidades de Chile, de AMUCH, me corresponde presentar nuestra iniciativa que se denomina el derecho a la seguridad ciudadana. Es importante, como contexto inicial, que para estos efectos nosotros escuchamos a través de distintos medios a municipalidades y ciudadanos de distintas partes del país, en donde podemos establecer que de 175 comunas, un 81,2% de las personas afirma que el gobierno no ha tenido la capacidad de garantizar a la ciudadanía una vida libre de violencia. Esto es del año 2023, de este año, por parte de la AMUCH. Para efecto de contextualizar lo que es el derecho a la seguridad ciudadana y nuestra propuesta de articulado, vamos a establecer que la seguridad ciudadana, en un sentido más medular, mucho más estricto, se debe entender como un bien, como una aspiración o una condición a alcanzar, ¿cierto?, en la que el riesgo y la amenaza se reducen o al menos se vienen a contener y no se concibe, ¿cierto?, al margen propio de una democracia y tampoco alejada de lo que es la gestión pública propia de un gobierno, en donde debe tener, a nuestro entender, el foco principal en la persona como beneficiario de este derecho. Bajo estos parámetros, la seguridad ciudadana es una de las dimensiones de la seguridad humana, ¿no? Y por lo tanto, el desarrollo humano, como bien lo ha planteado el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, se genera una interrelación de múltiples actores, condiciones y factores. Por ello, la seguridad ciudadana debe entenderse dentro de un marco amplio, donde la gobernabilidad, la democracia y los derechos humanos son elementos primordiales de su diseño como política pública. En gran medida, la fortaleza del concepto de seguridad ciudadana para el abordaje de la criminalidad y la violencia es que se entronca de mejor manera con la concepción propia de los derechos humanos, incluso con mejor perspectiva y mucho más omnicomprensiva que otros conceptos como el de seguridad pública, seguridad interior u orden público, o también el concepto de seguridad humana que ha promovido, ¿cierto?, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que a nuestro juicio tiene un concepto mucho más amplio y no va al foco que correspondería a lo que es el derecho a la seguridad ciudadana. Más bien, la seguridad ciudadana parecería como un pequeño apéndice de la seguridad humana. Es importante de esta forma establecer entonces que la seguridad ciudadana se plantea como un enfoque centrado en la construcción de una ciudadanía democrática, con el ser humano como centro de las políticas. De esta manera, la seguridad ciudadana se relaciona con otras formas de producir y garantizar seguridad, como es la seguridad jurídica, ecológica, la seguridad humana, democrática, entre otras formas, que también ha quedado registrado en la Declaración sobre Seguridad Ciudadana del año 2001, ¿cierto?, que corresponde a una declaración que se hizo sobre seguridad ciudadana firmada por los ministros del Interior y de Justicia de los Estados partes y asociados del Mercosur, Bolivia y Chile, con ocasión de la creación de la Comisión Especial de Trabajo sobre Seguridad Ciudadana para el diseño e instrumentación de acciones de seguridad ciudadana para la región, que se celebró en Asunción en junio del año 2001. Bajo estas premisas y siguiendo las directrices planteadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la seguridad ciudadana se ve amenazada cuando el Estado no cumple con su función de brindar una debida protección ante el crimen y la violencia social, lo cual se lleva consigo interrumpir esta relación básica que debe darse entre gobernantes y gobernados. Luego, ¿cierto?, es importante establecer que en este orden de ideas la seguridad ciudadana debe constituirse y debe pasar a ser un derecho.
cómo nos afecta si no se cumpliera esta relación, ¿cierto? Tal como acabo de señalar, al mismo tiempo, los problemas de seguridad ciudadana hacen referencia a situaciones donde el Estado que no cumple, ya sea total o parcialmente con esta obligación, debe brindar seguridad a los habitantes, a las personas en particular, como función de entregar protección, especialmente contra el delito y el narcotráfico y la violencia social, supone esta grave interrupción en la relación que acabo de señalar entre gobernantes y gobernados. De esta manera, y tal como lo ha planteado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, este derecho puede entenderse que surge de la obligación del Estado en su conjunto, no solo el Estado desde el punto de vista del Ejecutivo, sino que el Estado y todos sus organismos deben garantizar la seguridad de la persona dentro del marco que provee la propia Declaración Universal de Derechos Humanos del año 48, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. O sea, este tema del derecho a la seguridad ciudadana no es algo nuevo, es algo que se ha venido planteando desde siempre en el derecho comparado en la doctrina y sobre todo en materia de derecho internacional de derechos humanos. La Corte Interamericana también ha planteado que la base de las obligaciones exigibles al Estado en esta materia se encuentran en un plexo normativo que exige la garantía de derechos particularmente afectados por las conductas violentas o delictivas, cuya prevención y control es el objetivo de las políticas sobre seguridad ciudadana. Para ir concluyendo y poder plantear nuestro articulado, es importante establecer que este cúmulo de derechos, ¿no es cierto?, está integrado por una serie de otros derechos humanos, los cuales están definidos y delimitados para su aplicación en la legislación y políticas públicas de los diferentes estados. En este orden de ideas, ¿cierto?, es importante establecer que el establecimiento de un derecho a la seguridad ciudadana, y esto es bien importante, va de la mano con la protección y el disfrute del ejercicio de otros derechos humanos igualmente o más importantes, ¿no es cierto?, en su ejercicio, como lo son el derecho a la vida, la integridad física y psíquica, la libertad personal, la seguridad individual en debido proceso, la libertad de asociación, de reunión, ¿no es cierto?, de expresión, el derecho a participar en la vida nacional, ¿cierto?, y lo que algunos hemos ido denominando dentro de la doctrina del derecho el disfrute pacífico de los bienes en materia de derechos de propiedad y que se ven afectados por este tipo de delito. O sea, es muy importante poder establecer que el derecho a la seguridad ciudadana permite el ejercicio de los otros derechos. Es algo previo, ¿no es cierto?, para asegurar el derecho a la vida, el derecho a asociación, un modesto derecho a reunión, ¿no es cierto? Si no tenemos consagrados previamente la seguridad ciudadana adecuada, estos derechos van a pasar a ser ilusos. Y lo estamos viendo en la actualidad con la afectación grave, ¿no es cierto?, de nuestros derechos. Y en particular, ¿no es cierto?, con el tema del derecho al disfrute de los bienes. Uno puede tener casas, puede tener, ¿no es cierto?, una serie de bienes que se han visto seriamente afectados por portonazos, entre otro tipo de delitos. ¿Cuál es nuestra propuesta? En el artículo 16 del texto presentado por el Comité de Expertos, agregar un nuevo artículo que va a decir el derecho a la seguridad ciudadana. Este derecho consiste en el conjunto de garantías que debe brindar el Estado a los ciudadanos para el libre ejercicio de todos sus derechos. Es deber del Estado y su organismo garantizar la seguridad de los ciudadanos, custodiando así el respeto de la persona y de sus derechos, asegurando la plena vigencia de la libertad. El Estado deberá respetar, promover y consagrar las bases necesarias de un sistema de seguridad pública que establezca las atribuciones, lineamientos y límites en el actuar contra la delincuencia y el narcotráfico, en términos de establecer entornos seguros y libres de violencia. Corresponderá al legislador dar cabal cumplimiento a este deber en términos de hacer real el ejercicio de los demás derechos fundamentales. Eso es. Muchas gracias. Agradezco su presencia y participación en este acto significativo para el desarrollo de nuestra nueva Constitución. Gracias a usted.